En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso poder encontrarnos nuevamente con el Señor para escuchar su palabra y sobre todo para sentir que de verdad Él nos ama, que está siempre con nosotros, deseando lo mejor. La liturgia de hoy nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 1 a 8. Y nos dice así: El hombre que no podía caminar. Después de esto, Jesús subió a una barca y cruzó al otro lado del lago para llegar al pueblo de Cafarnaúm, donde vivía. Allí, algunas personas le llevaron a un hombre acostado en una camilla, pues no podía caminar. Al ver Jesús que estas personas confiaban en él, le dijo al hombre: Ánimo, amigo, te perdono tus pecados. Algunos de los maestros de la ley que estaban en aquel lugar pensaron: ¿qué se cree este? ¿Se imagina que es Dios? ¡Qué equivocado está! Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó: ¿Por qué piensan algo tan malo? Díganme, ¿es más fácil perdonarlo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús le dijo al que no podía caminar: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la gente vio esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. En este texto evangélico nos encontramos con alguna lección bien interesante. La obsesión es algo terrible, pero aún más aterrador es el pecado, sí, porque el pecado no solamente nos aleja a nosotros de la naturaleza, de las otras personas, nos aleja de Dios, y lo peor, nos lleva definitivamente a la muerte eterna. Por eso el pecado es más aterrador que cualquier otra realidad presente en el mundo. Jesús, Hijo de Dios, tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados y lo intenta curando el cuerpo paralizado del infeliz con quien se encuentra hoy porque un grupo de personas lo ha llevado. Y con un milagro verificable garantiza la verdad del milagro interior. Dios está siempre actuando y no solamente actúa en el cuerpo nuestro, porque Él nos ama, porque es Padre y Madre, porque desea lo mejor, sino que Dios va mucho más allá. Por eso el Señor Jesucristo, con el nombre y en el poder propio que Dios le ha dado, Él entra a la mente y al corazón de aquel enfermo y le concede el perdón de sus pecados. Inaudito y hermosa novedad en el plan de salvación que Dios nos presenta a través de su Hijo. El Señor Jesús, cuando se encuentra con el paralítico, quien es llevado por un grupo de personas, lo trata con palabras de profunda ternura. Por eso le dice Hijo, como para indicarnos que todos nosotros procedemos del mismo Padre Dios. Y entonces el Señor Jesús, cuando lo trata así con cariño, nos enseña a nosotros también a acercarnos con mucho respeto a las otras personas. Pudiéramos nosotros decir cómo nos estamos acercando hoy a tantos enfermos que están cerca de nosotros. Y no solamente a los enfermos, cómo tratamos también a las personas que están dando todo de sí para que los enfermos también tengan su recuperación.
Jesús nos conoce muy bien. Al fin y al cabo, Él es Dios quien ha venido a compartir nuestra naturaleza humana. Y Él sabe que todo ser humano necesita ver y ser visto. Por eso, podemos decir que quizá el paralítico se sintió escudriñado desde las profundidades de su propio ser, sobre todo cuando Jesús le llama hijo. Tus pecados te son perdonados. Seguramente en el paralítico había profundos deseos de encontrar la salud física, poderse levantar de su camilla y poder de nuevo volver a su trabajo. El Señor lo conoce, por eso lo ama, y no solamente lo ama, sino que después de llamarlo hijo, también le concede la purificación interior. Tus pecados te son perdonados. Son las palabras pronunciadas por Jesús y eran demasiado fuera de lo común, mucho más allá de cualquier comprensión humana, para que los presentes las entendieran. Por eso las gentes que están allí en aquel momento comienzan a decir: pero ¿cómo este hombre está blasfemando si el perdón de los pecados es solamente asunto que le compete a Dios? Ellos todavía no habían entendido que Jesucristo es Dios con nosotros y que por lo tanto tiene todo el poder y la fuerza necesaria para devolvernos también la gracia santificante, para devolvernos la gracia perdida por el pecado. De tal manera que cuando el Señor los ve, inmediatamente intuye que en su interior ellos están pensando equivocadamente y les pregunta por qué hacen eso en su corazón. Pues para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene el poder no solamente de curar, también puede perdonar los pecados. Por eso le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el enfermo, sin escuchar segunda vez la orden, se pone de pie, alegre, cantando y silbando, toma su camilla y sale para la casa. El milagro mostrará quién es de buena fe y quién ha entendido, quién ha comprendido. La multitud alabó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. La maravilla de aquellos antiguos oyentes de Jesús subrayó este gesto de infinita misericordia de Dios hacia los otros. Sí, aquí una vez más Dios manifiesta su misericordia por todos y cada uno de nosotros, sus hijos e hijas. Nosotros hoy pudiéramos también preguntarnos, o más bien decirnos: el Señor Jesús nos conoce, y la gente en aquel momento decía: pero ¿cómo, siendo este un hombre, perdona los pecados y es solamente asunto de Dios? Hoy nosotros podemos pensar: ¿para qué me voy a confesar con un hombre igual de pecador a mí si el asunto del perdón de los pecados es solamente de Dios? Pues qué bueno comprender que para nosotros en la iglesia, hombres y mujeres de fe, el Señor Dios, quien instituyó la iglesia, nos dejó el sacramento de la reconciliación. Acordémonos que el Señor Jesús impone las manos sobre Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego le dice: todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y desde ese momento la iglesia ha tenido la hermosa costumbre de escuchar al pecador, de escucharnos a quienes fallamos, y Dios, a través del sacerdote, entonces nos concede el perdón de nuestros pecados. Qué alegría sentirnos en paz cuando Dios nos perdona. Qué maravilloso nos sentimos cuando Dios perdona nuestros pecados y lo hace a través de un sacerdote.
de un hombre que ha sido tomado del seno de una familia, que ha sido elegido por el Señor en el seno de una comunidad, y luego el Señor lo ha consagrado en el sacramento del orden y lo ha enviado a ser su misionero, a ser su mensajero. Lo ha enviado a proclamar la buena noticia, pero también a perdonar los pecados. Agradezcámosle al Señor y entonces digámosle: Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos, Señor. Pon tu mano sanadora sobre mi mente, sobre mi corazón, Señor. Si tú ves que estoy enfermo físicamente, alguna dificultad, Señor, sáname si tú quieres, Señor, pero que siempre sea tu voluntad y no la mía. Pero eso sí, Señor, soy consciente de mis equivocaciones. He fallado, Señor, soy un pecador. Por eso, Señor, te ruego que me perdones todos y cada uno de mis pecados y me devuelvas la fortaleza de testimoniarte con alegría a todas las personas con quienes yo me encuentre. Y que en este buen día el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.